Bueno, ya estamos aquí otra vez, ya estamos aquí otra vez para que Que nos ya deis no de conversamos. palos. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy me habéis dicho que vais a hablar de emociones y que vais a hablar de sentimientos. Así que creo que como de eso gastamos todos, pues va a ser muy interesante. Y seguramente que hoy la vamos a liar parda. Y además, me ha dicho Manoli que va a volver a repasar la ley del espejo, porque es que por mucho que lo vemos y por mucho que estamos ahí con el espejo, pues no nos enteramos de nada. Y hablando de espejos, Manoli, hablando de espejos, ya estoy aquí en tu tierra, ¿vale? Y Ah, el leches se peine. O sea, ya no hay que el leches se peine. No me acordaba yo de la humedad de esta, pero bueno, madre, ya me lo han recordado. ya Así que te lo has nada, recordado, sí. aquí estoy peleándome con mis pelos y mirándome al espejo, pero para nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo ese problema no lo tengo. Pues yo creo que me voy a hacer tu look, porque de verdad, yo creo que con tu look me iba a ahorrar un porrón de tiempo de vida en el baño. Lo que se evita él. Ya te digo, sería maravilloso. Tú imagínate ser un chico, ser calvo y no maquillarte, Manoli. Tú imagínate que ahorraríamos en el baño. O sea, una cosa barbaridad. Bueno, pues nada, vamos a ver qué toca hoy con... Ah, y otra cosa muy buena, que hoy vais a contar una cosa, una novedad, ¿vale? Que nos va a venir muy bien a todos. Así que, bueno, venga, que hoy tenemos de todo. ¿Quién empieza? Pues da igual, yo misma. Venga, Manoli, pues empieza tú y cuéntanos a ver qué va a pasar hoy con los sentimientos y con las emociones. Buenas noches a todos. Gracias por estar a todos ahí. Y sí, no, vamos a esta noche pues a recordar la ley del espejo, porque hay que recordarla siempre, porque es lo más importante. Y tomando conciencia de la ley del espejo, lo tenemos todo. Y sí, hoy vamos a hablar de emociones y sentimientos, que son muy importantes también. Hacer un pequeño repaso. Y bueno, pues eso, vamos a ir recordando y repasando todo lo que hemos dado por eso, sobre todo eso, la ley del espejo. Sí. Vale, pues repasamos la ley del espejo, recordamos, tenemos el espejo, ¿verdad? Que es por similitud, o sea, lo que yo veo fuera, yo por dentro lo tengo igual. Entonces, quiere decir, si yo veo fuera manipulación y a mí me molesta, la clave es la emoción, ¿verdad? La clave es cuando se me despierta la emoción. Si no se me despierta la emoción, puedo ver fuera manipulación, pero yo estoy en calma, quiere decir que eso no es mío. Pero si se me despierta la emoción, quiere decir que eso es mío. Y entonces, una vez que se despierta la emoción, lo que a veces nos cuesta ver es porque como no lo tengo en el mismo sitio, es por el opuesto, entonces a veces me cuesta ver. Entonces, bueno, se despierta la emoción. Cuando se despierta la emoción ya estoy alerta, ¿vale? Tengo rabia, tengo tristeza, tengo agobio, lo que sea. Entonces lo miro por similitud en ese caso. Veo si fuera de manipulación y yo reconozco que tengo manipulación dentro, soy una persona manipuladora, entonces se me ha despertado la rabia y reconozco que ese problema lo tengo yo. Eso sería por el similitud. Si yo, por ejemplo, veo fuera, claro, cuando es por similitud lo que estás viendo es tu propia sombra, ¿no? Lo que te molesta el otro es una parte de ti, de tu ego que tú no quieres ver o no quieres aceptar. La clave sería esto, lo que me molesta en el otro es mi propia sombra, es algo de mí que estoy rechazando. El- lo que, lo que rechazo en el otro es una parte de mí que no me permito, ¿sí? Que no quiero ver, es mi sombra. Entonces, esto es muy interesante porque luego también lo veremos con la emoción, porque lo que nos hace ver el otro es esa parte de mí que no quiero verla en mí. Y como no quiero verla en mí, la veo en el espejo reflejada, la veo en el otro. Entonces, por ley de proyección, le echo la culpa al otro porque es tan doloroso ver que yo lo tengo, que la forma
de no querer verlo y evitar cierto dolor, que se evita cierto dolor, es no querer mirarlo. Pero ¿eso qué hace? Que se despierte otro dolor, que eso lo explicaremos luego en las emociones. Vale. Luego puede ser por el lado opuesto. ¿Qué quiere decir? Que bueno, yo, por ejemplo, delante tengo una persona que manipula y yo digo, yo no manipulo. Pero resulta que si a ti te molesta y tú no manipulas y tienes claro 100% que no manipulas, entonces te dejas manipular. Por eso te molesta. Entonces, ¿qué te está enseñando el otro que no quieres ver? Que te dejas manipular. Y por eso tienes rabia. No tienes rabia porque te manipulen. Tienes rabia, esto es muy interesante, ¿eh? Tienes rabia porque te dejas, rabia, la emoción que sea, porque te dejas manipular y tú sabes inconscientemente que te estás dejando. Porque si tú no te dejas manipular, el de enfrente puede intentar manipularte, pero a ti no hay nadie que te manipule porque tú no te dejas. Entonces, claro, lo que aquí estamos viendo es que el otro te está enseñando que tú te estás dejando manipular, que tú eres el que te estás autodañando, permitiendo que el otro te manipule, pero porque tú te dejas, claro, y eso es ver tu sombra, y eso pues genera mucho sufrimiento. Claro, y como no queremos ver nuestra propia sombra, como no queremos verla para trabajarla, porque genera mucho daño y mucho sufrimiento al principio, el verte la herida de una forma muy dura, pues claro, no miramos hacia adentro y miramos hacia afuera. Entonces, la culpa se la echamos al espejo en vez de mirarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Vale, todo esto lo tenemos un texto que lo explica muy profundamente, pero claro, si nos metemos muy. Vale, luego la siguiente que hablamos, también esto lo estamos repasando, lo que hago a terceras personas. A lo mejor en ese momento. Sí, claro, ten en cuenta que lo que está haciendo el espejo es enseñarte tu sombra. Entonces, puede ser que en un momento veas manipulación y digas, mira, ni me dejo manipular, ni manipulo. Ahora, en este momento, no está sucediendo eso o no lo veo, ¿vale? Pero sí que tengo una emoción que me está diciendo que ese patrón lo tengo yo, porque si no, no sentiría emoción. Entonces, puedes ver que a lo mejor a esa persona tú no le manipulas ni te dejas manipular por ella, pero ya esa persona está manipulando a otra persona y tú manipulas a otra persona o te dejas manipular por otra persona. Quiere decir que el patrón lo tienes, aunque no esté activo con esa persona, pero el hecho de que te salga la emoción nos quiere decir que el patrón lo tienes. ¿Vale? Y la cuarta sería expectativa versus realidad. ¿Qué significa? Significa que, claro, estás esperando que el otro sea de una cierta forma. Tú estás esperando, y esto es muy interesante, porque parte del sufrimiento siempre surge igual. Es cuando hablamos de que voy a tostarme el pan y lo meto en la licuadora y la licuadora me licua el pan, pero claro, yo quiero que me lo tueste. Pero si es una licuadora no te puede tostar el pan. ¿Qué quiere decir? Estás esperando que la persona que es manipuladora. Digo manipulador como otra cosa, pero con la manipulación me resulta muy fácil explicarlo. Yo estoy esperando que la manipuladora deje de manipular. Pero bueno, si es una tostadora, va a tostar. No. Si tiene el patrón, va de forma natural a hacerlo. Sí, está en su naturaleza, quiere decir, está en su patrón. Cuando se libere dejará de hacerlo, pero claro, yo no estoy viendo la realidad tal y conforme. Yo no estoy viendo que esa persona es una manipuladora. Yo estoy viendo que me gustaría que dejara de manipular. Y eso es lo que genera sufrimiento. Porque si tú ves que la persona es manipuladora, tú ya te pones en alerta, no te dejas manipular. ¿Dónde está el problema? A nivel emocional no hay problema. El problema es que no estoy viendo la realidad. Estoy viendo una realidad futura, ficticia, que es la que a mí me gustaría que sucediera. Ya no estás en el presente. Vale, entonces repasamos. Sería por similitud, por opuesto, por lo que hago a terceras personas y expectativa versus realidad.
Sobre esto, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algo que no entienda, Vicente quería hacer una pregunta, pero Vicente no está hoy. Pero bueno, si sobre esto alguien quiere hacer alguna pregunta para entender algo de esto más en profundidad, pues que lo diga. Y si no, sigo con una cosa nueva de la ley del espejo que no hemos dicho todavía. Mm, vale, pues sigo. No, no ha dicho nadie nada, ¿no? A ver que vea el chat. Si no, que alguien lo ponga en el chat. Nadie. Sí, igual mejor que vayan poniendo las preguntas en el chat y así Sí. pues ya os voy avisando, vais mirando vosotros o lo que sea y así podemos ir siguiendo y cualquier duda que salga pues lo miramos en el chat. Vale, yo tengo el chat abierto. Si alguien, bueno, si alguien de esto quiere saber algo, que escriba. Y si no, pues seguimos. Vale, pues sigo. Vale, entonces, bueno, de esto lo importante es, como os comprobaréis, es la emoción. O sea, el indicativo es la emoción. Eso es lo más importante. Porque la emoción nos describe que el patrón, que la herida está sucediendo. ¿Sí? Si no hay emoción, si yo estoy emoción, si tengo una emoción de calma, pues quiere decir que la herida, no hay herida, ¿no? Se me despierta la herida cuando sufro. Vale, pues la otra forma de verlo es la explicación, si os habéis leído la ley del espejo de Yoshinori Noguchi, ¿vale? La ley del espejo la pone a través de 4 puntos. El primer punto es todo lo que a mí me molesta, irrita, esto hablamos un poquito el otro día, irrita o enojo, perdón, todo lo que me molesta, irrita o enoja o quiero cambiar del otro está dentro de mí. Entonces, cuando yo sufro, tengo una emoción porque me molesta lo que veo en esa persona, la manipulación, me irrita que sea manipuladora, me enoja que sea manipuladora y quiero cambiar eso del otro. Ese es el indicativo claro que eso está dentro de mí. Que no lo pueda ver todavía es una cosa. Entonces tengo que pararme y decir, bueno, ¿cómo tengo esto dentro de mí? O sea, ¿realmente la ley del espejo me está diciendo que esta manipulación la tengo yo? Pues sí, hay que pararse y mirarlo y mirar cómo lo haces, si lo haces de forma activa, que manipulas a otra persona, o si lo haces de forma pasiva, que es que te dejas manipular. ¿Sí? Vale. Eh, di. Vale, entonces el segundo, ese sería el primero. A ver que lo encuentre. Aquí el segundo. Todo lo que el otro me critica, juzga o genera conflicto en mí, si me molesta o hiere, está reprimido en mí. Vale, lo repito. Claro, todo lo que el otro me critica, ten en cuenta que el otro no, el primero no es crítica, es decir, el otro manipula y a mí me da rabia, ¿vale? Aquí no, aquí es con la palabra. Todo lo que el otro me critica, me dice, me juzga, si me molesta o hiere, está reprimido en mí. ¿Vale? Yo aquí la mejor forma que tengo de expresarlo es si, por ejemplo, me dicen, es que eres mala persona, ¿no? Y yo lo oigo, no me altera, pues mira, me ha criticado, me ha juzgado, pero a mí no me genera ningún conflicto, ¿vale? Pues ese es su problema. Ahora, si a mí me dice que soy mala persona y me genera un conflicto, entonces lo que está diciendo esto es que estoy reprimiendo el ser mala persona, ¿vale? Entonces, ¿qué significa reprimir ser mala persona? Claro, aquí lo importante es observar, reconocer el significado de mala persona. Por ejemplo, si para esa persona el ser bueno significa sacrificarse por el otro, sufrir por el otro, cuando a esa persona no le apetece hacer las cosas, las hace a desagusto, pero las hace por ser bueno y ayudar al otro, el ser mala persona significaría hacer lo que me apetece. Entonces, cuando el otro me critica y me dice que eres mala persona, en el fondo me está diciendo que no estoy haciendo lo que me apetece, que es lo que tengo reprimido en mí.
Sí, supongo que se entiende, si no, escribís. Yo cuando entendí esto, para mí fue un clic porque claro, cuando uno te critica o te juzga y te molesta, digo, está en la crítica, él es su problema, por eso yo sufro, porque él está en la crítica, no. O sea, él está en la crítica y él juzga, ese es su problema. Si a ti te molesta, es tu problema. Entonces tienes que revisar dónde está ese problema. Vale. Entonces, si a mí me juzga o me critica y me molesta, quiere decir, me genera conflicto, su juicio, su crítica, es que está reprimido en mí. Reprimido quiere decir que es una sombra que me gustaría hacerla, me gustaría en este caso ser libre y si me apetece ir al cine con un amigo ir y si no me apetece ir, decirle que no, pero no me lo permito, por eso sufro con su crítica. Vale, todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar de mí sin que a mí me afecte, le pertenece a él. O sea, quiere decir que el otro me critica y me juzga o me dice que quiere cambiar de mí, tú deberías ser así. Y a mí no me afecta, no me genera ningún estado emocional diferente, pues quiere decir que ese es su problema. Todo eso lo que él le está reprimido y él le gustaría hacer que no hace y lo vuelca sobre mí. Vale, eso yo creo que también está claro. Vale, y el último sería, todo lo que amo del otro también está dentro de mí. Quiere decir que estoy reconociendo mis cualidades en otras personas. Bueno, pues si yo veo, no sé, me gusta a alguien, admiro a alguien, a un cantante, por ejemplo, quiere decir que yo esa cualidad la tengo en mí. Que no la he desarrollado, que no he echado 7.000 horas como el cantante para afinar la voz, para aprender los tonos, ¿vale? Eso es otra cosa, pero la cualidad la tengo. Vale, pues Juan Carlos reconoce que cuando decís esas cosas suena muy raro. sí, suena raro. Tenemos Joder, tío. deformación, Yo digo, madre mía, si no hay miedo cantando hasta en la ducha. pero bueno, es deformación profesional. Sí. Yo cuando trabajaba en los zapatos solo miraba zapatos cuando iba por la calle. Pues esto pasa igual. No, esto es que por eso, por mucho que lo repitamos, es que hace falta. Entonces, yo cuando, bueno, cuando voy a hacer una terapia, lo primero también que le pregunto, por ejemplo, si es en tu pareja, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ves? ¿Qué es lo que no te gusta en tu pareja? Pues esto. Y entonces lo que no te gusta de tu pareja, pues claro, esa parte es la que hay reprimida, que son pues esas heridas, ¿no? Que llevas ahí dentro en el inconsciente, que no tomas conciencia, no lo sabes. Y luego, claro, le pregunto, ¿y qué es lo que te gusta de tu pareja? Y entonces empieza, pues esto, y yo digo, ¿y no eres tú? Y se queda pensando, y, ay, pues sí, y esto, ay, ta. Bueno, pues, ¿y no eres tú? Claro, claro, y ahí te ves reflejado esa parte de tuya, bonita, que estás viendo en tu pareja, claro que te la ves reflejada, porque lo bonito nos gusta verlo, ¿no? Pero claro, lo que no nos gusta dices, no puede ser. Pero claro, al final lo tienes que, vas tomando conciencia, porque claro, si esto lo que se trata es transformar la conciencia el inconsciente en conciencia, ¿no? Porque si no se transforma la conciencia en el inconsciente, pues dirigirá tu vida siempre. Y eso, la parte negativa que tú ves en tu pareja, pues ver que ese reflejo está en ti, no eres tú, es que esa parte no eres tú. Esa parte es una parte que si no fuera así, no podríamos ver nunca esas heridas que traemos del pasado, de ancestros, de vidas pasadas, de esta vida, desde el vientre de nuestra madre hasta aquí, pues llevamos muchas heridas. Depende cada uno, ¿no? Algunos llevan más, otros menos, pero si no, nunca. Entonces, claro, mientras que no nos sanemos esas heridas, que es la abundancia es la parte nuestra de la relación con nosotros,
la parte de la madre, del padre, bueno, todo. Si no te sanas esa parte, pues no puedes entrar en la prosperidad y la riqueza, que no lo merecemos y nos pertenece por derecho divino a nosotros. Si no, nada, es que sí, te puede llegar el dinero pero con sufrimiento, o igual que te llega, se va, o claro, decimos, hay gente que habla del dinero y es como si le dieras un bufetón, pero claro, fíjate la cantidad de cargas que llevas ahí, creencias, porque el dinero es una parte de amor para ayudar y ayudarte, ¿no? Cuando ayudas a los demás y te vas a la peluquería, como si vas a cenar, a un viaje, todo, estás ayudando. Y o te vas a una formación a formarte. Yo, como llevo tantas formaciones, pues para mí, bueno, hacerme un regalo de una formación para mí es todo, pero claro, yo estoy ayudando a la otra persona y me está ayudando a mí. Y es una, también una transformación para ti y es un regalazo. Pues bueno, pues eso. Pero claro, lo más importante es eso, ver ese reflejo del exterior a través claro, de una persona en el trabajo, por ejemplo. En el trabajo también es muy, muy importante ver si tu jefe lo ves como un ogro o porque como muchos también. Hago así las terapias, las descodificaciones y claro, ven al jefe como si fuera un ogro. Digo, fíjate tú, ¿cómo te estás viendo tú? Esa parte. Yo luego le digo, bueno, dime, algo bueno tendrá tu jefe. Y sí, me dice varias partes de varias cosas que tiene su jefe bueno. Y entonces le digo, bueno, ¿y ahí no te ves tú reflejado? Y sí, sí, ahí sí. Pero claro, cuando ve al jefe como un ogro, pues no. Entonces, claro, esa parte no eres tú nunca. Pero hay que tomar conciencia siempre, presencia y conciencia día a día de que esa parte está ahí oculta, ahí, que que no la podemos ver y de la única forma que la podemos ver, por ejemplo, el jefe pues nos está despertando esas heridas que llevamos profundas y están ahí y no las vemos. Y bueno, y sanarlas es muy importante, porque claro, si sanas esas heridas, pues hacer una liberación y una transformación claro, te liberas y te transformas. Y bueno, pues eso, que la ley del espejo es lo más importante. Si alguien quiere una pregunta o quiere salir y no sé, porque es mejor poniendo a alguien no sé, algo que tengan, algún problema o algo, pues que lo diga y se resuelve. Es más fácil que estar explicándolo así a través de otros, pues también el que es valiente y sale, pues a otros les viene muy bien. Sí, Claro, cuando dice Manoli que no es tuyo, que no quiere decir que tú no eres eso. O sea, tú eres el ser donde el ser tiene una mente que utiliza la mente. No quiere decir que en tu mente no haya una sombra, en tu mente no haya una herida. Es tu herida de tu mente. claro. Pero tú Ujú, no eres eso, tú eres el ser. ujú. Pero bueno, la ley del espejo nos enseña que no queremos ver nuestra sombra en la mente. Nuestras heridas no queremos verlas. No podemos verlas. No, o no podemos verlas. Entonces el espejo lo que te hace ver son esas heridas, esos patrones, ese sufrimiento que vienen de miles de años atrás, miles de generaciones, y están en nuestra mente. Entonces tú no eres esa mente, pero claro, esa mente tiene una herida. Entonces la ley del espejo a través del otro, lo que te permite, si quieres, es ver esa herida que tienes tu mente. Entonces, cuando yo sufro, el espejo me está enseñando mi sombra. Entonces, ¿qué no, lo que dice ella, qué no me gusta de mi pareja? No me gusta esto, esto y esto. Pues eso lo tienes tú, por similitud o por opuesto. Es tu Ujú. sombra que no quieres ver. Y como no quieres verla, la sufres en la pareja, o la sufres en el hijo, o la sufres. eh, y a veces no es fácil verlo, pero bueno, esto es así. Esta es la realidad. Por lo menos cuando estás en el momento que está la emoción, pierdes esta perspectiva de la realidad, ley del espejo, pero bueno, luego cuando paras y ha pasado toda la vorágine emocional que te ha atrapado, pues aquí sí hay que reconocer que aquello que te ha molestado de tu pareja, de tu hijo, de tu no sé qué,
pues es algo que tienes tú en tu mente, que no es tuyo, pero es de tu mente, y tienes que solucionarlo porque si no se va a repetir y se va a repetir y podrás comprobar que en tu vida se va repitiendo ese estado emocional y ese patrón. Esta semana tuve también a una persona que ya llevaba, no sé la cantidad de separaciones de pareja. Y claro, siempre eran similares. Y yo digo, pues no te das cuenta, claro que es que esa parte, si no la transformas, vas a seguir repitiendo, repitiendo lo mismo. Porque claro, vamos a ver, si esta persona era un chico, un señor, entonces, claro, veía a su pareja pues como su madre, la veía igual que su madre, como con su madre. La madre es la vida, ¿no? Y si no sanas esa parte, pues, fíjate, la vida tuya. Por eso le pasaba a este cliente, que nada, tiene 4 hijos de varias parejas y nada, ahora, bueno, es la verdad que sí que lo ha visto y bueno, a partir de ahora esperemos que ya no repita más, pero sí que estamos, por lo que estamos diciendo, que si no lo sanas, vas a repetir siempre, siempre lo mismo. En el trabajo lo mismo. En el trabajo lo mismo. Sí, también hago muchos clientes que están fatal con el trabajo y si no sanan esa parte del trabajo, pues van a repetir donde vayan, pues siempre están igual. Eso también me ocurre muchísimo, muchísimos en el trabajo. Entonces, claro, sanan esa parte, tomas conciencia y bueno, buscas un trabajo y a lo mejor estás en el mismo trabajo y ya, wow, es diferente total, pero es eso, es que esa parte, como si no la puedes ver, que no tomas conciencia, si no haces consciente al inconsciente, va a dirigir tu vida siempre, en cualquier lugar donde estés. Da igual que te vayas a la otra punta del mundo y dices, no, no, es que aquí no puedo estar, porque eso le ha pasado a muchos. No, no puedo estar porque es que toda la gente, todas las amistades que tengo, pues si es que son siempre igual, yo no sé, yo me voy a la otra punta del mundo. Pues nada, sigue igual. Entonces, lo más importante es que, pues eso, que sanes esa parte, que tomes conciencia y la sanes y te liberes, porque claro, aquí lo único que vienes aquí es a tu propósito de vida es desde la felicidad y libertad. Si no estás ahí en ese camino, pues tienes que conseguirlo, porque si no, pues volverás otra vez, otra vida a sanarlo. Pero es muy bonito, porque la vida es maravillosa y tomando conciencia, liberándonos de esas cargas que no son nuestras, ni son de nuestros padres, ni nada, esto viene de generación en generación atrás, y liberarte de esas cargas, pues claro, liberas a todos los ancestros, a tu clan familiar ancestral y terrenal, a tus hijos, a tu familia y tu pareja, por lo mismo, si ves lo que, como estás viendo en tu pareja, lo que hay en ti, pues claro, no puedes hacer que cambie tu pareja. Si tú cambias, todo cambia y lo vas a ver cambiado porque siempre dicen lo mismo, ¿no? Bueno, si ha cambiado mi pareja, madre mía, pues ya, pues anda que no ha cambiado mi hijo, tal. Pero no, nadie cambia, solamente que todo lo que tú ves fuera que ha cambiado es tuyo. Y es maravilloso, maravilloso poder salir de ahí, de esa parte, tomando conciencia solo. Es maravilloso. Bueno, si alguien tiene una pregunta, si queréis a alguien, pues es eso que os lleváis. Y si no, pues seguimos. Seguimos hablando un poquito de la emoción y sentimiento. Vale, Mm. pues bueno, pasamos al siguiente bloque. Primero al recordatorio de alguien. A ver, ley del espejo propuesto. Vale, ¿qué, qué quieres preguntar? Actívate el audio si quieres, María Jesús. Para A ver, audio. Yo ahora, esto ahora. no se me queda completamente claro. La ley del espejo por el opuesto. Son cosas que el otro tiene y yo no veo, es que no se me queda claro. Vale, ¿puedes decir algún caso concreto tuyo que no lo puedas ver? O te explico yo uno. No, explícamelo tú. Vale.
Vale, mira, por el tema de la seguridad y el control, ¿sí? Si yo tengo una persona delante que la veo insegura y yo soy inseguro, ¿sí? Sufro su inseguridad, no sé qué hacer, no sé qué hacer, yo también me agobio porque no sé qué hacer y entonces ahí yo me siento agobiado y eso es por similitud, ella es insegura y yo soy insegura, ¿sí? Sí, Eso es, vale. Ahora, si yo veo delante de una persona que no es insegura, que es controladora y yo soy insegura y me siento agobiado, yo sí digo, mira, yo tengo una emoción que es la de agobio. sí. Y yo siento inseguridad, pero yo veo a esa persona que no es insegura, es todo lo contrario, es segura, porque lo tiene todo claro y decide todo. Pero yo me siento agobiada. Entonces te diría, bueno, pues esto no es mío, ¿no? Como es diferente. Pero la ley del opuesto nos dice que los opuestos en su naturaleza son iguales. Y me explico. El frío y el calor es temperatura. Más 20 grados y menos 20 grados es el opuesto, pero son temperaturas. ¿Sí? Entonces, la inseguridad tiene dos formas de manifestarse. Una no decidiendo y otra controlándolo todo. La persona que controla todo es porque no quiere vivir su sombra, no quiere ver su sombra, que es la inseguridad. Y como no se permite ver la sombra lo más mínimo, controla toda la situación para que la inseguridad no se manifieste ni un ápice, porque en el momento que se manifiesta la inseguridad se siente tan agobiado que no puede permitirlo, entonces tiene que controlarlo todo, pero el origen del sufrimiento es la inseguridad. Entonces, superficialmente es lo opuesto a mi inseguridad, pero yo sé que en la profundidad es lo mismo, que es inseguridad. Pero a nivel de espejo, de verlo en mi espejo, se presenta en el lado opuesto, que es el que controla todo y lo decide todo. Es complicado, es complicado. ¿No lo ves ahí? Sí, ahí lo veo, pero claro, porque me lo pones muy fácil. Hombre, Pero claro, ves, claro. me lo pones muy fácil. Ahí se Ujú. ve, pero Claro. Entonces, el complicado. tema es que cuando tú sientas una emoción, ahora hablaremos de emoción y sentimiento, cuando tú sientas una emoción, primero mira si es por igual. Dices, sí, estamos haciendo lo mismo. Vale, pues ya sabes que es tu sombra, que te está enseñando tu sombra por similitud, y cuando no lo veas claro, dices, no, no, si es que yo tengo rabia, pero yo eso que está haciendo esta persona en la vida lo haría ni lo he hecho. Pues entonces es el opuesto seguro, aunque no lo veas. Ahora te dedicarás a buscar el opuesto e intentar verlo. Eso me cuesta. Dedicarme a buscar el opuesto. Me cuesta mucho, Vale. me cuesta un montón. Por Es lo que más me similitud, cuesta. normalmente es mucho más fácil verlo. Porque claro, está haciendo lo mismo que tú haces. Entonces, claro, es más fácil verlo. Pero lo opuesto es más complicado porque dices, tío, si es que a mí me da mucha rabia, me da mucho tal lo que él hace, pero es que esto yo no lo he hecho nunca. Pues no lo has hecho nunca. Por ejemplo, lo que he dicho antes de manipulación, que eso yo lo he vivido más. O sea, yo conscientemente no he manipulado, que yo sepa, a lo mejor a través del victimismo puede ser que haya manipulado alguna vez. Pero claro, yo he tenido emociones con personas y yo digo, coño, si yo no manipulo, yo no. Pero claro, yo me dejo manipular o me he dejado manipular. Entonces, claro, a mí me surge la emoción ahí. ¿Por qué? Porque me he dejado manipular. Claro, yo miraba la ley del espejo y digo, pues si yo no controlo, yo no decido todo, yo no sé qué, yo no le hago al otro, le obligo de forma consciente o inconscientemente que haga algo, yo eso no lo hago. Ah, pero yo sí que me permito que me lo hagan a mí. Entonces, lo que estoy viendo es el opuesto. Me está enseñando que no elijo con libertad. ¿Por qué? Porque no quiero aparentar ser mala persona, porque quiero ser bueno, porque no quiero generar conflicto, entonces me dejo manipular. Y esa persona ha venido a mi vida y me ha manipulado porque yo me dejo para aprender que estoy en el lado opuesto que él. Pero la manipulación da igual que sea activa como pasiva, da igual que él te manipule, que tú te dejes manipular, es el patrón de manipulación. Ninguno es mejor que otro ni peor, ¿eh? Porque los dos generan sufrimiento, cada uno de una forma. Sí, cuesta mucho. A mí eso me cuesta mucho, mucho, mucho. Porque Vale. mm, no lo entiendo, no lo acepto.
Claro, No porque lo entiendo, no lo entiendo. rechazas ahí, no aceptas. Sí, Ahí, no lo acepto, no lo entiendo. Mi cabeza no lo entiende, no lo Ya, porque entiende. no querrás ver tu sombra, ¿no? Dices. No lo sé, no lo Mm. entiendo, no lo entiendo, no lo entiende, claro. El inconsciente no le interesa. Vale, mira, no lo entiendo. eh, igual aquí, sí, actívate el audio. Te lo, te Está lo tengo activado, que... ¿no? No, aquí es Juan Antonio. ¿Lo tienes ya activado? Ya puedes hablar. Ahora puedo, ¿no? ¿Se me Sí. ve? No, era por el aporte, ¿no? A lo que está comentando María Jesús, que esto que ella comenta y tiene, es verdad, imagínate un hombre que le maltrata a la mujer, ¿no? Entonces, desde Sí, el punto de vista de la mujer dice, si yo no maltrato, ¿cómo puede ser que esté en mí esto que estoy viendo en el otro? sí. Perdón, reactivar los audios. Sí. ¿Cómo tú puedes decir que en mí está el maltrato, dice esa mujer, cuando el otro me está maltratando? Y claro, porque es un tema subconsciente, es decir, son patrones, son memorias que hay en ti y se están activando porque lo que hace la vida, esto creo que es un poco la piedra angular, bajo mi punto de vista, no sé qué opináis, porque es una opinión. O sea, el campo cuántico en el cual vivimos nos muestra aquello donde estamos heridos de esa forma, siempre con la interactuación del otro. Por eso lo de la ley del espejo es tan potente y Mm. entenderlo es tan revelador y tan sanador, ¿verdad? Claro, Claro, mira, en el caso que estás diciendo tú, vamos a poner, para explicarlo más fácil, más extremo, el machismo, ¿sí? Ya, sí, sí, Entonces, sí, sí. una persona, un hombre machista, maltrata a una mujer por ser mujer, ¿sí? Sí, sí. Entonces, aquí qué diríamos, coño, son dos lados opuestos. Esa mujer no maltrata a un hombre por ser hombre, Ujú. ¿sí? Pero vamos a ver, decimos, la ley del opuesto dice que los opuestos en su naturaleza son iguales. ¿Qué habría ahí que es igual? La desvalorización. ¿Qué hace un machista? Un machista siente que no vale. Tiene el patrón de la desvalorización. Entonces, siento que valgo menos que la mujer. ¿Y qué hago para valer más que la mujer? La humillo y la desvalorizo. Ujú. ¿Para qué? Para sentirme que valgo más que ella. Pero claro, lo hago desde la desvalorización. Entonces, y la otra mujer se deja desvalorizar porque está en la desvalorización. Si no, no estaría con un machista. Entonces, ahí vemos el opuesto. Los opuestos en su naturaleza son iguales. Lo difícil es buscar el nexo, pero el nexo es la desvalorización de ambos y están unidos y resuenan en el campo cuántico, en el campo vibracional, como quieras. Los dos están en el mismo patrón de la desvalorización. Uno lo manifiesta de forma activa, que es humillando al otro, y la otra lo manifiesta de forma pasiva, como dejándose humillar. Pero es lo mismo. Claro, pero el patrón es que ella se lo está haciendo a sí misma. Y eso es lo que Claro, está mostrando. ella se está dejando desvalorizar. claro. Pero es que, Claro, es lo mismo, sí, se lo está haciendo a sí misma. No te pueden manipular, tú te dejas manipular, no te pueden desvalorizar, tú te dejas desvalorizar, porque si no te separas y punto, ya no ves a esa persona y punto. Pero claro, no es eso, no es que es que se está manifestando que hay una herida, que hay un patrón. claro, ¿Y qué le echamos la culpa al machista? Que tiene su problema y tiene su culpa, claro. Es una persona que vive en el patrón de la desvalorización. Pero la víctima tiene un problema, que vive en el patrón de la desvalorización igual que el machista. claro, y se atraen los dos, porque yo hago, buah, no sé, de terapias a mujeres maltratadas, ¿vale? Y entonces, claro, ahí lo que pasa que esa mujer maltratada, pues como lleva el patrón ese de maltrato, de desvalorización, no me lo merezco, tal, pues de victimismo, de dramismo, pues atrae al machista, al maltratador. Y los dos patrones se atraen, igual que hago también a, pues eso, a muchas mujeres violadas. La violación, el abuso es lo mismo, esa persona ha sido abusada, igual que la persona que ha sido maltratada, es porque atrás su madre o su padre ahí han sido maltratados.
Igual que la persona que ha sido violada, por lo mismo. Esto viene de generación atrás. Lo que pasa que, claro, no son conscientes y se atraen. Y el violador, lo mismo. El abusador, por lo mismo. De generaciones vienen atrás y se atraen uno a otro. Y esa parte sí que es muy importante porque si a alguien le ha ocurrido, que ahí también hay mucho ocultismo, sigue pasando, ¿eh? Sigue pasando. Igual que la mujer maltratada, es lo mismo. O se sana o eso sigue pasando de padres, hijos, nietos, de generación en generación. Mm. Sí, y a veces luego está la ley del péndulo, que la ley del péndulo es que a veces nos quedamos en un lado, o sea, me dejo humillar siempre porque considero al otro más fuerte, pero cuando yo me considero fuerte, entonces humillo al débil, entonces también se va posicionando o se va agrediendo según la interpretación que tengo delante. Si es una persona que interpreto, ya sea hombre o mujer, puede ser que este patrón de desvalorización o humillación venga hacia el débil. Entonces, cuando interpreto que hay alguien más débil que yo, entonces ¡bum! Me posiciono en el lado activo y entonces humillo yo o desvalorizo yo. Y esto pasa también. Ujú. Mm. Claro, pero aquí sería plausible entender, o por lo menos te ayuda a entender que detrás de ti, de cada uno de nosotros, hay una historia no contada que la estamos viviendo y que tiene, o sea, como queda todo en la parte subconsciente, tanto tuya como del transgeneracional que tú heredas o te carga, o sea, es interesante saber que lo que te está mostrando el campo es el subconsciente, es decir, todo lo que tú no eres consciente. Y Claro, eso, eso es la ley del espejo, literalmente. O sea, la ley del espejo es que hay otras formas de verlo, ¿verdad? Con hipnosis, con tal. Pero aquí la ley del espejo lo que trata es ¿tienes una emoción que no es de calma? Hay una herida. ¿Que no puedo ver la herida? Bueno, vamos a trabajar, pero hay una herida. Entonces, claro, pero es que no me la veo. Claro, no te la ves porque te la está enseñando el de enfrente, manipulándote, engañándote como tú quieras. Pero eso que estás viendo ahí fuera no te hace sufrir. Lo que te hace sufrir es tu herida de dentro. Y gracias a la ley de espejo es esa revisión de decir, bueno, en este momento que estoy sufriendo, ¿cómo aplico la ley del espejo? Y entonces empiezo a mirarlo. ¿Estoy haciendo lo mismo que él? Similitud, no, vale. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo opuesto. Ah, vale, lo opuesto. Y entonces pararse para en el momento presente mirarte, mirar la emoción. Claro, todo esto es teoría y luego aplicarlo no es tan fácil como lo digo, ¿verdad? Porque yo trato de hacerlo y a veces lo hago y otras veces pues no. O sea, pero sí, la teoría por lo menos tenerla clara y con que la apliques una de 10 veces, pues bastante es. Y poco a poco ir aprendiendo. ¿Sí? claro, porque sería lo que vosotros planteáis, y vamos, como yo lo entiendo, la ley del espejo es cómo yo me toco el síntoma, es decir, me va a dar una especie de diagnóstico. Luego el tratamiento ya es mucho más complejo en cada caso, porque habrán cosas muy sencillas, pero habrán heridas muy profundas del subconsciente que necesitas un tipo de especialista en algo que te ayude, Ujú. porque no es tan sencillo llegar a ello. Por ejemplo, el caso de una mujer violada, como planteaba Manoli, o como yo decía, ¿no? Una mujer agredida, que el Mm. agresor es el otro. Ahí estamos hablando que hay un dolor de trasfondo mucho más complejo que simplemente con la propia observación no se va. Hay que hacer algo más. Pero bueno, que como diagnóstico te viene muy bien. Claro. Luego, claro, a ver, aquí se plantea. Depende de la presencia, depende de la herida, lo grave que sea, claro, todo requiere su tiempo y su proceso, obviamente. Cuando la herida es pequeña o la emoción es pequeña, es más fácil gestionarla. Cuando la herida es muy intensa, y yo siempre digo que va relacionado la herida con la conciencia, porque si tienes la herida muy grande y la conciencia muy pequeña, conciencia de ser consciente de lo que está sucediendo, ¿eh? Yo qué sé, yo lo digo así, es como estar en la playa y venir que viene una ola de 100 metros, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pasar por bajo la ola? ¿Vas a pasar por medio? Da igual lo que hagas. La ola te va a pegar la voltereta y te va a hacer lo que la ola quiera. Ahora, si tú eres más grande y la ola de 100 metros y tú mides 90 metros, pues hombre, ahí sí que puedes hacer algo. O
sea, quiere decir, depende del grado de conciencia y depende de la intensidad con la que venga la cosa, pues se puede gestionar o no se puede gestionar. Y claro, y esto es así. Bueno, si vas a un terapeuta y la ola te la baja, pues genial. Y si tú encima tienes mucha conciencia y creces, pues mejor todavía, ¿no? Vale, pues más o menos sí, lo de la ley del espejo por opuesto, María Jesús. Sí, Juan Carlos, vale. por favor, explícanos cómo nos creemos los pensamientos. Por favor, cómo nos creemos los pensamientos. Esto a mí me fascina. Esto a mí me encanta. Por favor. ¿Cómo nos creemos el pensamiento? Sí. ¿Cómo nos identificamos? Es eso, ¿no? Será. No te se escucha, Evelyn. Ahora no se escucha. Mm, mm, ¿Cómo nos no te- creemos los pensamientos? Nuestros Mm, propios pensamientos. Y nos identificamos con la mente, que nos sí, engaña tanto. vale, sí. Bueno, cuando hacemos terapia y talleres hablamos del verdadero manipulador, ¿verdad? El verdadero manipulador nunca es el otro. Es creerte el pensamiento que te manipula. Sí, tenemos una una herida que nos hace esa herida interpretar la realidad de una cierta forma. Entonces, no sé, tengo que ser bueno, tengo que cuidar a mi familia, tengo que ayudar siempre a mi familia, ¿no? Entonces nos meten en un programa que esto viene de generaciones y entonces, no sé, tengo que ayudar a mi familia y resulta que tengo un hermano que está muy mal y nos roba a todos. Y yo lo justifico y bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo un patrón que me está manipulando de tengo que ayudar a mi familia. Sí, entonces, cuando yo me creo este pensamiento subconsciente, ¿qué sucede? Que estoy siendo manipulado por este pensamiento que es una herida realmente de buenismo, de lo que sea, y entonces estoy haciendo que la herida cada vez sea pues es más profunda, más grande. ¿Cómo sucede siempre esto? Pues bueno, el Buda nos explica que cualquier pensamiento que te genere una emoción que no sea de calma, es un pensamiento interpretativo de la realidad. Entonces, sin ser consciente, porque esto pasa a nivel subconsciente, viene el pensamiento, no lo creemos, nos identificamos y entonces surge la emoción. La identificación puede ser de dos formas. Una, creyéndomelo y otra, rechazándolo. Cuando yo rechazo el pensamiento de soy feo y me levanto todos los días y digo soy guapo, soy guapo, soy guapo, si lo hago desde esa perspectiva, lo que estoy rechazando es el pensamiento de feo. Entonces, que es que me lo he creído. Entonces, es otra forma de identificación. ¿Sí? Bueno, básicamente sufrimos, claro, el tema es generar mucha presencia para no hacerlo, pero bueno, ahí estamos todos. Cada pensamiento, cada emoción que tengo que no es de calma, ha habido un pensamiento interpretativo de la realidad que me he creído. Nosotros como meditadores, cuando yo hablo de meditación, la base de la meditación es observar todo hasta que lleguemos un momento al pensamiento que es complicado porque hay pensamientos muy profundos, observarlos y no hacerlos tuyos, observarlo y dejarlo pasar y no identificarte. Cuando consigas hacer eso eres un iluminado, ya no sufres, Ujú. ¿sí? Pero bueno, yo estoy en ello y todavía me cuesta. Requiere mucho tiempo, mucha práctica y bueno. Pues esto era, ¿no, Evelyn? Bueno, y por lo menos que queda poco tiempo ya, vamos a hablar un poquito de emoción y sentimiento. ¿Sí? Claro, fijaros que decimos en la ley del espejo, ¿cuándo tenemos que ser conscientes de la ley del espejo? Cuando surge una emoción. Habría que ser conscientes siempre, pero bueno, si estás delante y te surge la calma y no eres consciente de la calma, pues bueno, si no trabajas no pasa nada porque no hay sufrimiento. Pero cuando hay una emoción es cuando sí o sí hay que trabajar. Yo en meditación lo digo, ¿cuál es el mejor momento para meditar? Cuando sufres y la gente se queda así como cuando sufro. ¿Es el más difícil? Sí.
pero es el mejor momento, porque si meditamos para liberarnos del sufrimiento, o sea, yo hago terapia o utilizo la ley del espejo para liberarme del sufrimiento. ¿Y cuándo me puedo liberar del sufrimiento? ¿Cuándo me puedo curar la herida? Cuando la herida está. Entonces, si yo no veo la herida y no sé dónde está, ¿cómo la voy a sanar? Entonces, cuando surge la emoción es el momento que es el más difícil, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero cuando surge la emoción, que no es de calma, es el mejor momento para trabajar con la ley del espejo. Entonces, yo me paro y miro la emoción. Entonces, es muy interesante, si ves la emoción la puedes ver desde el ego, desde el ser. Si la emoción la ves desde el ser, la emoción te trae un mensaje. Y la emoción no es mala. La rabia, el miedo, no es mala, te está trayendo un mensaje, ¿vale? Entonces, tenemos que saber qué emoción, qué mensaje te trae. Y entonces, ir a la emoción y reconocer el mensaje que te está trayendo para trabajarlo, y es mucho más fácil. Entonces, vamos a diferenciar entre emoción y sentimiento, ¿vale? La emoción viene por un pensamiento interpretativo de la realidad. Entonces, sucede algo, yo interpreto que me están manipulando, me están agrediendo y me surge la rabia, por ejemplo, ¿vale? Ese pensamiento ha surgido de forma subconsciente, por una mecánica subconsciente de mi inconsciente, por una violación que tuve en otra vida, por lo que sea, o porque me sintió de pequeño agredido y no escuchado, por lo que sea. Se activa ese pensamiento, me lo creo y surge la emoción de rabia. Hay una emoción primaria y una emoción secundaria, ¿vale? A veces está la secundaria. Entonces, yo siento rabia, estoy acordándome de algo que viví hace poco, luego, si no da tiempo, hoy, el próximo día lo cuento más detalladamente. Me surge la emoción de rabia y entonces yo, ¿qué sucede? Como la emoción de rabia, vivirla es jodido, porque es doloroso, ¿qué hago? La tapo con la emoción de miedo. Tapo la rabia con miedo, o sea, oculto mi rabia, pongo encima el miedo de si expreso mi rabia, voy a generar conflicto en la situación. Mejor me callo, eh, eh, me genero como un miedo de no querer salir de aquí y que pase lo que quiera. Entonces, la emoción de rabia está tapada por la de miedo. Entonces, a veces la emoción primaria se tapa por la emoción secundaria. Y para eliminar en ese momento o trascender en ese momento la herida, no se puede trabajar. Si trabajas la emoción secundaria no funciona, tienes que trabajar la primaria. Entonces, tienes que reconocer si hay una emoción que te está tapando la primaria, ¿vale? Luego, si la emoción que sea la razonas, se genera un sentimiento. El sentimiento es la emoción razonada. Por ejemplo, siento rabia. Y empiezo a pensar, bueno, ¿por qué tal? Porque esta es mala persona, o pues yo soy mala persona, y empiezo a sentir juicio o crítica o culpa, y empiezo a meterme en la culpa. O la culpa a esa persona, me culpa a mí. La culpa es un sentimiento, viene de una emoción razonada, ¿vale? Y tenemos que diferenciar, ¿por qué diferenciamos entre emoción y sentimiento? Porque para descargar ese momento de sufrimiento, el sentimiento nos sirve. El sentimiento es como que es inútil, ¿sí? Porque el sentimiento viene de un razonamiento del ego, de interpretar una emoción desde el ego, desde el sufrimiento. Entonces, cuando tú veas que hay sentimiento, es dejar de razonar la emoción, porque la emoción no está hecha para que sea racionada. La emoción está hecha para que veas el mensaje que te trae, reconocer el mensaje y aplicarlo. Porque si razonar la emoción es para no vivir la emoción, para justificarte de no querer mirar tu sombra y montarte una película que te lleva el no vivir la emoción de forma plena y darte la posibilidad de transformar la emoción. Porque la emoción, como todo, si no la transformamos, la ocultamos y se queda ahí, que luego explotará y saldrá por otro lado. ¿Sí?
Eh, Cada vez que razonas la emoción, no sirve de nada, es una evasión, ¿vale? Entonces, si yo veo que hay un sentimiento y lo reconozco, dejo de razonar la emoción y me paro a observar la emoción. Veo si hay emoción primaria o emoción secundaria. Si hay emoción secundaria, la, la localizo, le quito la importancia porque la emoción secundaria me está tapando la emoción primaria. Y voy a la emoción primaria y veo el mensaje que me está dando. Ya veremos el mensaje. La ira o rabia es poner límites, me siento invadido, el miedo es no tengo la información necesaria, estoy creciendo pero me da miedo crecer. Bueno, cada emoción primaria tiene su significado y el pararte y trabajar sobre eso, yo lo he experimentado hace poco de una forma muy plena y es como, puff. Es como de repente la rabia, la ira, boom, se descarga y si la sientes literalmente como que la has transformado. Has pasado de la ira a sentirte en calma y a sentirte como empoderado, ¿no? Porque yo lo experimenté así, porque a mí la ira me manipula. Viene un pensamiento interpretativo de la realidad, viene la ira y estoy luchando con la ira. O me reprimo y me daño yo mismo, que me estoy ahí jodido por no hablar, por no hacer daño, o digo algo y entonces daño al otro. Y entonces, claro, estoy ahí en una lucha, en un conflicto con la ira. Cuando yo cojo la ira y en vez de vivirla desde el ego, la vivo desde el ser y digo, vale, ira, ¿qué mensaje me traes? Juan Carlos, sé coherente contigo mismo. Sientes que te están invadiendo. No estás poniendo límites claros. Ah, esto es lo que yo estoy sintiendo, aunque no sea verdad, ¿eh? Aunque el otro no tenga nada que ver con esto. Pero para mí sí que es mi verdad. Y yo tengo que trabajar desde mi verdad, no desde la verdad del otro. Entonces, paro la situación y pongo el límite claro. Y eso hace que mi ira haga, "Uf, no se puede sostener, porque la ira te está diciendo, pon límite claro, ¿vale? Pues lo hago pum, con conciencia, con presencia. Entonces la ira no se sostiene y se disuelve y se ha transformado. Sí, pues eso. Luego hay 5 emociones básicas, pues bueno, será ver cada emoción, trabajar en profundidad el mensaje de cada emoción, ver que la misma emoción, claro, la ira, la rabia puede venir de diferentes pensamientos, ¿no? Y bueno, todo esto es un trabajo profundo, un taller o lo que quieras. Sí. Pues ya es hora de que nos habléis de qué emoción vais a trabajar en los talleres y que nos habléis de eso, porque vamos, que nos estáis liando, madre mía. A ver, vamos a empezar en pequeñito. A ver, vamos a empezar en pequeñito. ¿Qué queréis hacer pequeñito para ir trabajando esos sentimientos, esas emociones y que podamos ir quitando una a una? Claro, tenemos pensado que ya lo diremos el próximo día, hacer un taller, por ejemplo, de la ira. Bueno, y a mí de forma particular la emoción que más me toca las narices, que se me despierta es la ira, ¿no? Por mis patrones. Entonces es la que más me trabajo. Luego hay cierta gente, tengo aquí en la cabeza cierta gente que a veces está por aquí y es el miedo. Para mí, porque está ira, miedo, tristeza, sorpresa y agobio. ¿No era agobio? Sí. Vale, entonces están esas emociones básicas, pero bueno, para mí las tres principales son ira o rabia, Sí, el miedo. miedo, o el miedo casi antes, no lo sé, y tristeza. Lo que pasa es que el miedo, ya lo hablaremos, pero el miedo es muy interesante porque todas las emociones suceden en el sistema límbico. Y el miedo que sucede en el cerebro reptiliano no es una emoción, es huyo, rechazo o ataco, ¿vale? Esto es como más biológico, que es del cerebro reptiliano. Y en el límbico luego aparece la emoción de miedo, pero bueno, yo ya cuando nos metamos en el miedo lo describiremos. Son dos cosas diferentes que a veces nos confundimos con ello. Sí, queremos empezar a hacer unos talleres de 4 horas por la tarde, que lo haremos presencial y online. Y por eso, pues para poder ayudar un poquito más con profundidad a la hora de esas emociones que se despiertan, como esa rabia, esa ira.
Y sobre todo el miedo, claro, porque está el miedo, ese miedo terrorífico, o el miedo, es un miedo protector, ¿no? Porque ese miedo es un miedo que no, que te protege, ¿no? Ese miedo no es malo, es porque tenemos que tener también un poquito de miedo, porque si no, pues claro, habría un acantilado y nos tiraríamos. Ese miedo es favorable para nosotros, pero ahora el otro miedo que nos viene, ese miedo terrorífico, ese es el que, claro, tenemos que transformar, porque de ahí ya nos viene también la ansiedad. Y entonces sí que pues estábamos pensando de eso, de hacer algunos talleres así para ahí amplificar más todo y más profundo, de 4 horas. Y ya iremos haciéndolos, del miedo, la rabia, porque esa rabia que viene, hay una rabia más superficial, pero hay otra rabia que es odio, que es una rabia muy, muy tensa, muy profunda, y bueno, te crees que es una rabia, pero claro, es más profunda. Claro, luego eso cuando se explica tiene mucho. Yo para mí cuando se ordena esto es mucho más fácil, ¿no? Porque el miedo razonado y sostenido es la ansiedad. La rabia razonada y sostenida es el odio, que se convierte en sentimiento y esto lo estamos haciendo sin saberlo, Inconsciente. inconsciente. Y entonces, bueno, el saber que tienes odio y reconocer que estás tú mismo generándolo, razonando la emoción y te estás tú generando el odio Claro. o la ansiedad, lo estás haciendo tú razonando el miedo constantemente y proyectando hacia el futuro constantemente. Pues claro, el miedo en teoría es miedo a que me coma un león. Claro, pero si yo tengo miedo a salir a la calle por si aparece un león en el Che, entonces vivo en un estado de ansiedad. Estoy en un mundo ficticio, ¿no? Y ponerle orden y ponerle claridad, para mí es muy interesante porque te ayuda a saber dónde estás y dónde estás, cómo puedes gestionarte, ¿no? En qué sitio estés. Yo creo que es muy bueno y te puede facilitar el gestionarte en tu momento, en tu día, el entender este proceso y saber dónde estás y saber dónde estás, qué herramienta poder utilizar en ese momento. Indiscutiblemente, con lo que ha dicho Juan Antonio, si la herida es muy grande y te viene la rabia de mil, pues mira, no vas a poder hacer nada, ¿sí? Pero bueno, no siempre vienen estas rabias tan grandes y cuanto más conciencia tengas, la rabia cada vez es más pequeña. Entonces, bueno, tienes una herida profunda, pues bueno, con el tiempo te la vas trabajando, vas haciendo terapia, pero bueno, cuando te venga, pues nada, te agachas la cabeza y que te coma. Pero el resto de iras, claro, si esto es así. O sea, pero bueno, si de 100 rabias que te vienen al mes, hay dos que no puedes gestionar porque son de la herida profunda y te da la voltereta, pues te da la voltereta, pero si puedes gestionar 98 o 50 y poco a poco, según vas gestionando eso, te vas haciendo más fuerte a nivel de conciencia y la rabia se va haciendo más pequeña y requerirá mucho tiempo, requerirá mucha práctica. Y yo siempre digo lo mismo. Yo vengo de la meditación y yo me siento cada día avanzándome y sí que utilizo todas las herramientas. Igual que alguna constelación que hay gente que no sirve para nada, que lo dicen, que igual he hecho 20.000 hipnosis con Manoli, que alguna castrastrología con Quironipia y hago de todo, ¿no? Pero mi base es la meditación y entonces es estar presente todo el día siempre que puedas. Muchas veces se me olvida, muchas veces está ya la rabia, vale, pero cada vez es menos, cada vez, cada día es menos y cada vez tarda más tiempo en venir. Y muchas veces cuando aparece soy consciente y puedo trabajarla. Otras veces me viene muy grande, o estoy muy cansado, he dormido poco, no sé qué. Pues mira, ese día o esos 5 minutos, pues no. Pero cada vez es más la presencia. Mm. Bueno, pues eso. Si Bueno, tenéis pues alguna pregunta, aunque ya son ya sí, ya es la hora. ya es la, sí. Bueno, pues nada, entonces nos decís la semana que viene cuándo vamos a hacer lo del trabajo del taller del miedo. Sí, la semana que viene lo planificamos Venga, guay. todo. Vale, pues nada, oye, ya
De verdad, es que nos cogéis el cerebro, nos hacéis así, tiqui, ti. Y luego te pegas ahí un montón de rato pensando, madre mía, que lo que tiene el otro lo tengo yo, que el otro, que... Mira, yo me tiro media hora por lo menos diciéndole a las neuronas, tranquilas, tranquilas, ya la iréis comprendiendo más despacito. Paso a paso, Paso pasito a a paso. pasito. Pues nada, muchísimas gracias, pareja. Se pasa súper rápido este rato. Nos vemos la semana que viene, que ya vais a contarnos a ver qué vamos a hacer con el miedo. Y nada, a reflexionar toda la semana, a preguntar en el grupo cuando necesitéis. Mañana viernes, no, mañana es jueves. No, jueves sí. El viernes ya abrimos el grupo, preguntáis todo lo que queráis porque no estáis aprovechando para preguntar ahora, así que hasta el viernes no preguntamos. Y nada, y nos vemos otra vez el miércoles que viene. Sí. Muy bien. Un Bueno, pues besazo. muchas gracias a todos por estar ahí y gracias y que paséis una feliz noche y bueno, amaros mucho, que es lo principal. Un besazo, buenas noches. Gracias. Buenas Besos, noches. gracias. Chao.